Siguiente conferencia esta mañana a cargo de la doctora Fabiola León Velarde, presidenta del CONCITEC. Muy buenos días. Realmente para mí es muy grato estar en este Congreso Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos permite sobre todo compartir las experiencias de los diferentes países y sobre todo de esta relación tan importante e indispensable como es la universidad, la relación universidad y empresa, cómo la universidad se vincula a los sectores productivos y cómo formamos nuestros profesionales para que se puedan vincular a ellos. Bueno, lo que yo les voy a presentar es lo que estamos haciendo desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para, por un lado, fomentar y promover el desarrollo de la investigación, la ciencia y tecnología y la investigación en las universidades y en los diferentes actores de nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y asimismo qué instrumentos particulares tenemos ya para el tema que nos ocupa, que es el vínculo universidad-empresa. Creo que más bien me voy a parar por aquí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este momento en el Perú? Todavía tenemos algunos retrasos en cuanto a nuestra posición como actores de la ciencia y tecnología en el escenario internacional. Todavía tenemos alguna brecha en los investigadores o personal altamente calificado en el mundo de la ciencia y tecnología, una débil articulación de los actores y de los factores generales que necesitamos acelerar para un mayor fomento y promoción de la ciencia y tecnología en el país. Entonces, de lo que se trata es que vayamos mejorando y en lo más rápido posible estas brechas que tenemos en los indicadores de ciencia y tecnología. ¿Y qué podemos ver acá? Que en el Perú, a diferencia, nos estamos comparando aquí con países como Chile, México, Sudáfrica, Polonia, Hungría, Turquía. Ya tenemos con esos países indicadores macroeconómicos más o menos parecidos. Acá en este gráfico los tenemos alineados como inversión, como porcentaje del PBI o como PBI per cápita. Pero sin embargo, ustedes pueden ver cómo nos alejamos de los números internacionales razonables para un buen desarrollo en lo que es inversión per cápita en investigación y desarrollo, en investigadores por millón de habitantes y en porcentaje del PBI en investigación y desarrollo. Esta lamentablemente no es una situación nueva para nosotros, pero en mis siguientes diapositivas vamos a ser un poco más optimistas. Bueno, esta tampoco es una visión muy optimista. Creo que todos sabemos que comparados con universidades de México, España, Argentina, Brasil, nuestra producción nacional en publicaciones es bastante menor. Y en este congreso y en otros ya empezamos a discutir la pertinencia de querer llegar a esos números. Decimos, bueno, estamos realmente tan lejos, ahora las reglas para publicar en estas revistas, los costos, realmente debemos concentrar nuestros esfuerzos en divulgar así el conocimiento. Bueno, desde el CONCITEC pensamos que sí. No tenemos por qué nuestras universidades no apostar a tener el mejor conocimiento. De hecho, en el Perú hemos tenido un par de revistas de nivel internacional. De hecho, tenemos muy buenas revistas también a nivel latinoamericano. Y en realidad lo que tenemos que hacer es promover más el cerrar esa brecha de investigadores y tener personal de calidad. Eso no quiere decir que también debemos mirar otros aspectos que entiendo ya han sido conversados en este congreso y que podemos también generar conocimiento de otra manera y relevar conocimiento de otra manera, pero no tenemos por qué con estos números decir, bueno, estamos tan lejos que mejor apuntamos a otra cosa. Yo creo que no nos debemos engañar.
Las universidades tienen más de 800 años y las universidades mejores del mundo, que forman a los mejores profesionales que revolucionan el conocimiento en el mundo, tienen esa manera de generar conocimiento y publican allí donde publican los mejores. Y en el Perú lo hemos hecho y no tenemos por qué seguirlo haciendo, y en los países de América Latina. Yo creo que, y desde el CONCITEC creemos que sí es posible en algunas áreas y con algún porcentaje de talento humano que esperamos que vaya creciendo, apostar a lo mejor y por allí también apostar a una diversificación y otras estrategias. Pero decir que no vamos a llegar ahí porque ya estamos demasiado lejos, por lo menos no es la visión desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Aunque es duro, pero hay que apostar a lo mejor. Hemos hecho un censo y en efecto se nota que tenemos ausencia o falta de los adecuados recursos financieros, desconocimiento inclusive de algunos fondos, alta o deficiencia de coordinación dentro de las instituciones, falta de personal calificado, en fin, son indicadores que ya conocemos, dónde es que debemos mejorar, pero lo hemos estado haciendo en los últimos años, vamos teniendo más recursos y vamos teniendo más universidades que entienden la necesidad de generar conocimiento, de no solamente ser centros de enseñanza y de formación, sino también de generación de conocimiento. ¿Qué estamos haciendo entonces desde el CONCITEC para empezar, para continuar, porque ese es un esfuerzo continuo que hace el Perú hace unos buenos años para promover y fomentar la investigación? Solo brevemente para comentarles que como todo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, debemos nosotros establecer las normas y dirigir las acciones del Estado en el ámbito de ciencia y tecnología. Y eso es bien importante, integrar y identificar las necesidades de los diferentes sectores. Y ahí creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial. Sin duda, en el Perú creo que tenemos dos problemas. Pocos recursos por ahora, porque es verdad que todavía, como porcentaje del PBI, el presupuesto nacional no llega al 18%, cuando sabemos que los países que han alcanzado su desarrollo en ciencia y tecnología están más allá del 30%, y de ese 18% del PBI, el quinto lo dedicamos a educación. A todos nos parece poco, pero es el quinto de todo el presupuesto nacional. Y el 11% a salud, y el 8% a seguridad. Entonces, ahí vamos disminuyendo y vemos pues que todavía tenemos mucho por hacer y mucho que aportar. Por lo tanto, tenemos que priorizar. Y eso sí, tenemos ahí otro problema. Decía, el primero son recursos y el segundo es que el Perú tiene todo. Tenemos demasiado. Realmente, en todas nuestras regiones, la Amazonía, los Andes, la costa, tenemos riqueza, nuestro mar, pero tenemos la necesidad de priorizar en qué vamos a generar el conocimiento y acercarnos al sector productivo como el país necesita. Entonces, desde CONCITEC debemos promover e impulsar ese desarrollo, articular este sistema y contribuir, por lo tanto, a usar mejor los fondos que tenemos. Para eso, entonces, tenemos una política nacional que está alineada con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, vigente hasta el 2020. Y los objetivos son justamente lo que debe hacer todo país para generar ese ecosistema virtuoso de investigación, que es alinear los resultados de la investigación a las necesidades del país, generar, promover, desarrollar nuevos incentivos que estimulen e incrementen nuestras actividades en ciencia y tecnología, promover la generación de capital humano, cerrar esta brecha de la que hablábamos, mejorar los niveles de calidad de nuestros centros de investigación y universidades, generar información de calidad sobre los actores de nuestro sistema y fortalecer la institucionalidad en ciencia y tecnología. Son objetivos que tienen todos los países, pero que si tenemos esos objetivos y nos damos metas claras e indicadores de cómo lograrlo, podemos ir avanzando. Entonces, ¿cómo se articula nuestro Programa Nacional de Ciencia y Tecnología? A través de programas nacionales que son sectoriales y eso dependen de cada sector. En el caso del Perú, minería, pesca, agricultura, forestales, etcétera, todo nuestros energía.
Y tenemos programas transversales, que son aquellos que deben, basados en el conocimiento, dar apoyo a los programas sectoriales, es decir, las tecnologías de información, trabajar en un ambiente sostenible, promover las vocaciones de la ciencia y tecnología y los programas de soporte que tienen que ver con consolidar el talento humano y los ecosistemas de investigación. Y nuevamente, estos programas debemos priorizarlos de acuerdo a las demandas sectoriales, identificar las áreas donde podemos tener ventajas comparativas y también las tecnologías emergentes, ¿no? Hoy en día, en el Perú también tenemos el reto de tener tecnologías tradicionales muy ricas y que todavía debemos y se están usando con mucho éxito, por ejemplo, en la agricultura o todavía a nivel de la pesca o en el ámbito forestal, pero a la vez tenemos el reto de empezar a incorporar las tecnologías emergentes para utilizar, por ejemplo, las tierras raras de nuestras enormes cantidades de relaves o para empezar a usar la nanorobótica o la genómica o la biotecnología en estos avances o estas áreas sectoriales. Para eso, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ya el Perú va teniendo, creo, algunos fondos y, por lo tanto, aquí es bien importante porque siempre decimos, y el censo lo muestra, el Perú no tiene recursos y debemos tener más, estamos muy por debajo de la tabla, 0.15 del PBI, y eso es verdad. Pero yo me pregunto, con el ecosistema todavía inmaduro de investigación que tenemos en el Perú, si viene hoy día un marciano y nos dice, bueno, resulta que hemos encontrado en el fondo de sus océanos un metal precioso y ahora ustedes van a poder venderlo y van a tener 3.000 millones de dólares más o menos en un año. No podríamos generar conocimiento en las actuales circunstancias. Realmente no podríamos, porque tenemos una brecha de investigadores y tenemos una brecha en nuestro ecosistema de investigación y en la articulación. Entonces, por eso digo, veamos el vaso medio lleno. Empezamos a tener fondos. En agricultura, 490 millones, ese es un nuevo programa para pesca y acuicultura de 420 millones, ciencia activa, el programa del CONCITEC, de su brazo ejecutor, el FONDECIT, de 470 millones, el FOMITEC, que ya se está terminando, pero todavía quedan unos 40 millones, Innovate Perú, y Fidecom, que más o menos entre los 2 años pasados y con un horizonte de 5 años, nos suman aproximadamente 2.500 millones de soles. Por eso digo, no es que no tengamos recursos para seguir trabajando en ciencia y tecnología. También tenemos, además de estos fondos que ya vienen utilizándose, tenemos un nuevo fondo, el Fondo Newton, máximo 80 millones por 4 años, que lo que pretende es fortalecer lazos con el Reino Unido de cooperación e intercambio de conocimientos, que desarrollemos capacidades en 3 áreas estratégicas muy importantes para el Perú: salud, agua y biodiversidad. Este fondo lo que busca es realmente generar impacto, un antes y después que trabajemos con diferentes grupos de investigación en el Reino Unido, formando grupos de trabajo bilaterales, desarrollando proyectos conjuntos de investigación, teniendo estadías internacionales, talleres, etc. La convocatoria está abierta y nos parece una excelente oportunidad para transferir tecnología y para compartir y transferir bilateralmente desarrollo tecnológico con el Reino Unido. Otro fondo nuevo, muy importante, es este fondo del Banco Mundial. 100 millones de dólares para 4 años. ¿Y qué pretende? Justamente que mejoremos la institucionalidad y la gobernanza, que identifiquemos prioridades para fortalecer las capacidades y desarrollar nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el SINACIT, a través de becas, financiamiento, proyectos, etc. ¿Qué debemos tener al cabo de 4 años de este proyecto? Un sistema de análisis y seguimiento de ciencia y tecnología que nos permita articular y conocer a los actores. 5 propuestas, por lo tanto, de mejora normativa, porque hay unas trabas normativas que nos impiden articularnos bien. 5 consorcios academia-industria, esto es bien importante porque
debemos justamente determinar en qué 5 clústeres vamos a trabajar y en qué regiones. Para eso vamos a comenzar a trabajar intensamente con el sector productivo y con todos los actores y la información que nos permita determinar en qué 5 clústeres vamos a concentrarnos. Debemos terminar con 40 empresas que desarrollen nuevos productos, 56 doctores en esas áreas y 8 programas de doctorado y 30 laboratorios nuevos, modernos y operativos. Bien ambicioso el proyecto, pero tenemos todas las herramientas y el personal para llevarlo a cabo. ¿Qué más tenemos? Desde el CONCITEC, becas para fortalecimiento de recursos humanos, movilizaciones, proyectos, innovación y transferencia tecnológica. Aquí es más un vincular y articular al sector academia, la academia con la empresa. Eventos y publicaciones y diferentes estímulos. Bueno, esto es lo que tienen en realidad todos los consejos nacionales de ciencia y tecnología, pero que los comenzamos a tener más activamente y articulados un poco mejor. ¿Cómo vamos también a empezar a priorizar? En la gestión pasada con la Universidad de Harvard se realizó el Atlas de Complejidad Económica del Perú y eso nos permite justamente reconocer nuestras capacidades productivas mayores al día de hoy, qué recursos humanos tenemos en esas áreas, qué sector productivo está trabajando en áreas estratégicas que ya nos dan un valor agregado y que tienen el nombre de complejidad económica, y qué recursos naturales podemos empezar a fomentar y a generar más conocimiento y a utilizar las tecnologías emergentes en esas áreas estratégicas. O sea, de allí también vamos a poder obtener esa información que queremos para nuestros 5 clústeres. El censo, bueno, el censo también ha sido un instrumento muy útil porque ya partimos de la línea de base de qué tenemos como inversión, recursos, producción científica, vinculación, las brechas de género en investigación, los centros de investigación y desarrollo entre todos los actores del SINACIT, universidades, institutos públicos, instituciones privadas, etcétera, y los cálculos que tienen que ver con nuestra realidad en este Atlas de Complejidad Económica, donde la evidencia dice claramente que invertir un sol en ciencia y tecnología en un escenario de alto crecimiento del PBI nos produce 2.0 soles, pero invertir en un escenario de bajo crecimiento 3.12 soles, de manera que es muy clara la necesidad de países como el Perú y como muchos de América Latina que tenemos en invertir más en ciencia y tecnología, y eso lo entendemos perfectamente en este gobierno. Con relación a la empresa, ¿qué cosa es lo que tenemos más dirigido al trabajo con el sector productivo? Vigente hasta el 2019, esa ley de beneficios tributarios que promueve la inversión privada en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Las empresas que califiquen en estos proyectos tienen los siguientes beneficios. La deducción tributaria sobre los gastos incurridos hasta 175% y si el centro es no domiciliado en el Perú, hasta 150%. Como decía, la ley está vigente hasta el 2019. Eso es un problema porque para investigación a veces 2 años es un plazo corto. Y las empresas que quieren invertir, lo que nos dicen es qué ocurre si yo empiezo a invertir ahora a fines de año o al 2018 y la ley deja de estar vigente. Entonces, desde ya estamos trabajando para que se pueda prorrogar. Y esto permitirá tener más de 530 millones en los próximos 4 años, el 10% destinado a las medianas y pequeñas empresas. Algunos datos sobre cómo está portándose esta ley de beneficios tributarios. Realmente no como quisiéramos. 92 proyectos se han presentado desde el año 2015, 53 pasaron evaluación y han sido resueltos positivamente 16. 4 proyectos de investigación y desarrollo, 12 proyectos de innovación.
¿Qué características también tiene los actores que pueden aplicar esta ley de beneficios tributarios? Pueden ser centros de investigación y para eso las universidades o los institutos o las empresas mismas inscriben su centro de investigación, desarrollo e innovación en el CONCITEC. Pero no solamente son calificados los centros, sino también las empresas mismas. Ahí hubiésemos querido que haya más interrelación y eso da cuenta de la poca interrelación que tenemos todavía en el Perú, universidad-empresa. Porque fíjense ustedes que el instrumento de centros de investigación de las universidades y los institutos se creó justamente para que la empresa busque al centro de investigación y le diga yo tengo un problema. Entonces con ese problema vamos a resolverlo juntos. Pues no, se han presentado los centros por su lado, las empresas por su lado, así que ahí hay un buen trabajo por hacer. Entonces, principalmente que tenemos, la gran cantidad de centros vienen de la educación superior, algunos de la empresa, total 34 disciplinas, y en el caso de las empresas, el sector productivo, 50% en manufactura y así, bueno, mucho menos en agropecuario, en comercio, 24% en construcción. Áreas que no pensaríamos tanto, ¿no? Manufactura en construcción, pero en manufactura en efecto hay mucha innovación en el Perú. ¿Cuáles son las disciplinas? Principalmente ingenierías y tecnologías, esto en los centros, mucho también ciencias naturales, algo de ciencias agrícolas y en el sector productivo, más ingenierías y tecnologías también, esa es una buena señal. Aquí se me ha... Disculpen. Ay, disculpen, ahora sí. Y algo en ciencias agrícolas, ¿no? Acá quisiéramos tener un poco más. Esto es hasta octubre de 2016, pero no ha cambiado demasiado ya ahora a julio de 2017 que hemos hecho la última evaluación. Entonces, tal vez algunos comentarios más sobre esto, ¿no? Hay lecciones aprendidas sobre cómo utilizar mejor la ley de beneficios tributarios. Por un lado, tenemos que hacer más trabajo de vincular los centros con el sector productivo. Por otro lado, estamos evaluando el perfil de los evaluadores, porque los consejos nacionales de ciencia y tecnología tenemos una base de evaluadores que tal vez todavía sean demasiado académicos, digamos, ¿no? Para evaluar a las empresas. Y por otro lado, también da cuenta que las empresas lo que consideran innovación o lo que consideran generación de conocimiento es bastante diferente de lo que se concibe en la academia. Entonces, también ahí tenemos que ser mucho más claros en indicar al sector productivo qué es lo que esta ley efectivamente beneficia. No es una innovación necesariamente de proceso, no es una innovación que es de alguna manera una copia de un desarrollo tecnológico. Debe implicar algún desarrollo tecnológico y debe indicar que la empresa efectivamente apuesta por la investigación y que lo continuará haciendo. Pero es importante lo que hemos aprendido también de otros países. Sabemos que tanto en Chile como en Colombia demoró un par de años en que también se diera la confianza. Tenemos un aspecto normativo, como mencionaba, en el sentido que tampoco es tan claro que la SUNAT, que es nuestro sistema de tributación, reconoce rápidamente que debe descontar esta tributación por el gasto que han hecho las empresas y entonces también les da algo de desconfianza. Por lo tanto, como decía, hay lecciones aprendidas que vamos tomando. Ahora estamos trabajando también en una alianza estratégica con México, tener mejores prácticas de transferencia tecnológica entre las economías APEC, sensibilizar a los diversos actores. Estamos generando un espacio para los tomadores de decisión de políticas públicas y también trabajando con el sector privado y la academia, recomendaciones de políticas en transferencia tecnológica y esperamos que CONACYT y CONCITEC
realicemos un mapeo de las cadenas productivas de las industrias relevantes y por lo tanto eso también nos servirá para priorizar estas 5 o 6 áreas que estamos empeñados a priorizar desde el CONCITEC. También tenemos otros recursos en las universidades y estamos trabajando ya con los recursos del Canon de la Universidad San Agustín de Arequipa y de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, y con estos convenios lo que hacemos es gestionar sus recursos, los recursos del Canon. Estamos contribuyendo a destrabar la baja ejecución que se ha tenido de estos recursos, implementando el sistema integrado de gestión de ciencia activa que facilita la gestión de la información, y estamos también trabajando con 2 universidades más para ver si implementamos estos convenios, la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad del Santa. ¿Por qué es importante esto? Porque el Perú tenía por muchos años casi congelado más de 3.000 millones de soles en las universidades, producto del Canon para investigación, y hoy estamos generando mecanismos para que las universidades puedan usar esos recursos, pero utilizando los instrumentos de CONCITEC. También la idea es que en aquellas áreas donde no tienen, o donde tienen más bien esta brecha de investigadores, puedan trabajar con investigadores nacionales de otras universidades, pero también con investigadores internacionales de América Latina o de otros países. Y la idea es justamente empezar a generar capacidades también en esas áreas y aprovechar ese recurso valiosísimo que ellos tienen. Para nosotros en el Perú, aunque muchos de ustedes de los países iberoamericanos y latinoamericanos les parezca mentira, tenemos todavía un problema: el investigador. ¿Qué ocurre con el investigador en el Perú todavía? Y este es un tema que estamos trabajando fuertemente desde el Ejecutivo y con el Congreso. Ocurre que en muchos países, México, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, existe esa categoría, investigador, donde un profesor universitario recibe ingentes proyectos de investigación y complementa su salario en muchos países hasta un monto absolutamente razonable, como una persona, inclusive montos que podrían compararse con cualquier ejecutivo del sector público o del sector privado, ¿no? Estemos hablando de montos entre $100.000 o $200.000 al año. O sea, un investigador en otros países puede tener ese ingreso mensual. Bueno, en el Perú eso es bien complicado en la gran mayoría de universidades públicas, porque la universidad pública tiene que hacer mucha docencia y muchas veces para completar de alguna manera sus ingresos hacen docencia en universidades privadas. Por otro lado, las vacantes en las universidades públicas y las vacantes en los institutos públicos son restringidos y los topes salariales son restringidos. Entonces, lo que tenemos es que hacer sensible a servir, que hoy en día es nuestro servicio civil de la gestión de los trabajadores públicos, donde se empiece a registrar la categoría de investigador. Eso ya está siendo reconocido en una primera instancia. ¿Por qué es eso importante? Porque reconociendo al investigador que viene, por ejemplo, con un posgrado en una universidad que ya ha publicado, ya se ha capacitado en otra universidad, ha trabajado en proyectos de investigación, puede entrar por una vía más directa a la categoría de investigador y ser reconocido de manera profesional y salarialmente de la manera que deberíamos hacerlo en el Perú. Y como digo, es un gran pendiente que tenemos y que estamos avanzando rápidamente en que eso sea posible, porque eso es lo que genera la brecha de investigación que tenemos. Tenemos entonces que promover, cambiando esta categoría, la atracción y retención de investigadores altamente especializados, cerrando así esta brecha. Así vamos a poder fortalecer las instituciones de I+D en el país, promover más la vinculación universidad-empresa y brindar incentivos atractivos para los investigadores. También eso es importante para todas las universidades. Tenemos, como ustedes saben, 143 universidades entre públicas y privadas en el país y tenemos, por lo tanto, un espacio muy grande para
generar esa categoría de investigador y que muchas universidades atraigan a talentos que están retornando. Recién hace unos años, probablemente hace unos 5, 8 años, el Perú ha comenzado a generar doctorados y postdoctorados de investigación en otros países y empiezan a retornar. Por lo tanto, es muy importante que esos espacios se vayan generando en universidades públicas y privadas, empresas e institutos de investigación. Otra realidad que debemos cambiar, toda nuestra investigación, no toda, pero mucha, está centrada en Lima. Fíjense ustedes esas enormes diferencias. De manera que es muy importante que promovamos la calificación de investigadores a nivel regional y lo que estamos articulando, y es bien interesante, es con el Ministerio de Educación, que la ley universitaria lo que hace ahora, y es un avance también para la categoría investigador, promueve que el investigador pueda tener un bono adicional reconociendo su aporte a la investigación y dictar menos cursos, o sea, tener menor labor docente en las universidades públicas. Y es así que desde el CONCITEC se ha generado un registro de investigadores calificados que el Ministerio de Educación reconoce. Y entonces, si el investigador está calificado en Regina, puede tener el bono del Ministerio de Educación, pero fíjense ustedes qué diferencias enormes tenemos Lima comparado con las regiones. Por lo tanto, eso es algo que también debemos cambiar y generar más capacidades y reconocimiento en las regiones. Y debemos generar también otras categorías, porque como sabemos en otros países, tenemos los investigadores que están iniciando, tenemos los investigadores que están participando de manera asociada en los proyectos de investigación y ellos no dejan de ser investigadores. De manera que ahí tenemos que hacer algunos ajustes en la medida que, si bien es cierto, debemos tener investigadores calificados, pero los otros también existen, asociados, asistentes, iniciadores, y también el investigador que ya no está activo. A lo mejor un investigador va a trabajar para el Estado en algunos años de su vida y deja de estar activo, pero no quiere decir que deja de ser investigador, porque su producción está ahí, se puede medir, se puede evaluar. Entonces, ¿cuál es otra obligación del CONCITEC? Es generar el repositorio de todos los actores de ciencia y tecnología. Por lo tanto, tenemos nuestras bases de datos. DINA es el registro de personas naturales. Hoy en día es simplemente un currículum vitae referenciado, y eso también debemos reestructurarlo para tener una información más especializada. Tenemos el Regina, como decía, y en este Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología debemos tener no solo los investigadores calificados, sino las universidades, los centros y también las empresas que trabajan en ciencia y tecnología. Estas bases de datos van a ser bases, por un lado, más integrados y por otro lado, que van a interoperar, de manera que si nosotros tenemos información en las universidades, va a ser una información accesible para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y también, por último, Alicia, que es un repositorio de información abierta, donde se ponen las tesis, los proyectos de investigación que están destinados a ser una información transparente para todo el que la quiera utilizar. Bueno, otro de los aspectos en que estamos trabajando mucho es en nuestras ferias, para popularizar la ciencia con nuestro programa transversal. Eureka es la feria para los estudiantes escolares y luego tratamos de presentar todos los actores de ciencia y tecnología en el país más importantes, y esta feria la tendremos ahora la segunda semana de noviembre. Esperamos que muchos de ustedes puedan ir. Por último, algunos números que ratifican pues la importancia que debemos poner en las regiones. Fíjense ustedes los números que hemos financiado en Lima, bastante más importantes que en Arequipa, que sería el segundo financiamiento, o en Tumbes, y nuevamente, ¿no? Debemos desconcentrar las subvenciones o más bien trabajar de manera más articulada. Que las regiones, como digo, generen capacidades a través del intercambio, que es lo más importante que tenemos en todo sistema nacional de ciencia y tecnología. Y por último, fíjense ustedes que nosotros ya nos planteamos algunas metas desde el 2006. Como decía, tenemos un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología vigente al 2021, y las metas siguen siendo las mismas
y el 2021 está a puertas, de manera que vamos a tener que reestructurar, repensar un poquito el plan porque en algunas metas no vamos a llegar y eso da cuenta que debemos acelerar el paso y también la inversión en ciencia y tecnología. Esto de situar al Perú en el tercio superior del ranking mundial, bueno, en el 2006 nos agarró un optimismo, pero bien importante. Así es que va a ser difícil, pero ojalá en el ranking latinoamericano. Incrementar el número de empresas innovadoras, en fin, la participación de exportaciones en bienes y servicios. Los números han sido realmente optimistas, pero los indicadores siguen siendo importantes, ¿no? Incrementar la inversión nacional, las alianzas estratégicas, el número de posgraduados en áreas prioritarias, el número de publicaciones y el coeficiente de invención. De manera que no tenemos más que ponernos a trabajar, pero como les decía, yo creo que hay un espíritu distinto, hay más recursos y lo que tenemos que es aprovecharlos lo mejor posible. Eso es lo que quería compartir con ustedes para que supiesen que en el Perú estamos muy abiertos y dispuestos y casi hambrientos a la colaboración internacional, porque eso es lo que más beneficia no solamente a los que recibimos, sino también a los que tenemos algo que aportar, y el Perú sin duda tiene muchísimo que aportar. Muchísimas gracias. Una pregunta: ¿cómo se va a apoyar a los inventores? En realidad, los inventores pueden aplicar a todos los fondos que tenemos en Concitec en las diversas modalidades, porque finalmente una invención es una generación de un desarrollo tecnológico. Entonces, en esa medida, los inventores pueden acercarse para conocer tal vez mejor los instrumentos que tenemos financieros para apoyar el desarrollo tecnológico y, de alguna manera, si es que hay algún instrumento que parecería exceptuarlos de participar, nos gustaría en todo caso que nos los hagan saber, ¿no? Porque es muy importante fomentar también la capacidad de invención que se tiene en el país. Aquí me preguntan sobre los proyectos de investigación con la Unión Europea, muy importante que me lo mencionen, muchas gracias, sobre las actividades del Horizonte 2020. Efectivamente, esos son diferentes instrumentos financieros de cooperación con proyectos de la Unión Europea que todavía tienen una convocatoria abierta en diferentes modalidades. Una de ellas que está vigente y es muy importante es el fondo de Marie Curie. Y esto se va a relanzar hoy, este año en el Perú. La primera semana de noviembre coincide con la Semana de la Ciencia, donde se van a dar un par de talleres sobre cómo las instituciones peruanas en general, de América Latina, pueden participar con instituciones europeas para participar en estos grandes proyectos de investigación del Horizonte 2020. Son realmente fondos muy grandes, estamos hablando no de millones de dólares, sino de billones de euros. De manera que va a ser muy importante. Ustedes también pueden entrar a la página web de la Unión Europea Horizonte 2020, pero los invitamos del Concitec a un evento que vamos a hacer, parece que es el 7, 8, 9 de noviembre, sobre específicamente los fondos Marie Curie, que tienen muchos instrumentos, todos ellos vinculados con instituciones de la Unión Europea. Es verdad que son muy, muy competitivos, pero ya Perú ha tenido fondos importantes de Horizonte 2020, así que lo que tenemos que hacer es que ponernos a trabajar para participar con instituciones europeas. Sí, muchas gracias. Lo que vamos a hacer para que los fondos no sigan concentrados en Lima es generar otros instrumentos que todavía no tenemos, que la idea sea con características distintas, donde se ponga prioridad a los temas regionales con las universidades y temas también que tienen un valor agregado en las regiones. Para eso vamos a mirar nuestro atlas de complejidad. Pero la idea es, porque una de las cosas que tenemos que hacer mucho en ciencia y tecnología es cuidar el recurso. Y sabemos que la investigación es una tarea que tiene que hacerse por conocedores, que la generación de conocimiento tiene un saber hacer que
que tiene su protocolo, que tiene su metodología y que necesita además lo que yo mencionaba, que es este ecosistema de investigación. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar a los iniciadores en las regiones que todavía por diferentes razones no tengan o investigadores calificados en áreas que necesita la región o que no tenga ese ecosistema de investigación? Vamos a hacer instrumentos que les permitan tener mentorías y alianzas estratégicas, ya sea con universidades que trabajan esos temas desde Lima o desde otras regiones del país, o mentorías internacionales. Para eso también tenemos que fortalecer con el proyecto del Banco Mundial el programa Magnet. El programa Magnet ya viene funcionando en CONCITEC desde el año pasado, pero todavía hay pocos investigadores internacionales repatriados. Hemos también visto algunos problemas con la normativa. No queremos que los extranjeros vengan para sufrir, han sufrido un poco. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a mirar esa normativa para que la atracción de estos talentos extranjeros que vengan a compartir sus capacidades con nosotros sean realmente un proceso positivo para los dos. Entonces, nuevamente, nuevos instrumentos para iniciadores, para grupos que todavía no tienen desarrollado completamente el ecosistema de investigación, pero siempre en alianzas estratégicas con investigadores o otros sectores, públicos o privados, que tengan esas capacidades y que trabajen de manera articulada. ¿Qué está haciendo el CONCITEC para invertir? Es lo mismo, es nuevamente la pregunta de concentración en Lima. La verdad es que es una preocupación que comparto absolutamente con ustedes, que cuando ven los cuadros ven esta concentración, y es uno de los aspectos que desde esta gestión estamos absolutamente decididos a revertirlo. Como les digo, tenemos que tener más imaginación aún. Aquí me acompaña también Juan Rodríguez, es gran investigador de la UNI, director de investigaciones y miembro del Consejo Directivo del CONCITEC. Y eso es lo que tenemos que hacer desde el CONCITEC. Tenemos que aprender de los instrumentos que se han hecho con la mejor voluntad y también trabajado en las buenas prácticas de otros países, pero que a veces en nuestro país no trabajan de la manera como nosotros quisiéramos. Entonces, de ese aprendizaje tenemos que darle la vuelta y generar los instrumentos más adecuados para nosotros. De manera que también tenemos las puertas abiertas para recibir desde las universidades públicas u otras instituciones del país los problemas que vislumbran, porque es ahí donde se viven esos problemas que muchas veces son problemas normativos, a veces burocráticos, que impiden que las universidades puedan realizar su trabajo. Estamos convencidos que hay mucha más investigación en las regiones de la que hemos podido medir y calificar, y queremos que eso sea evidente y además que se comparta. De manera que gracias por esa pregunta, porque es una preocupación y un compromiso muy importante que tenemos desde el CONCITEC. Muchísimas gracias, doctora León Velarde.